Listo, perfecto. Y Leslie, ¿cómo te fue con los ejercicios? Leslie, ¿me oyes? Sí, profe, ahí lo escucho. ¿Cómo te fue con los ejercicios? Pues ahí vamos, profe, haciéndole. Ya, listo. Siempre, no sé, como que se me complica un poquito ese tema. Pero ahí toca hacerle. Pon la vaca Lola. Ah, sí, pero Calola, para que deje estudiar. Tan linda. Está perfecto, mira. Aquí conmigo. Hemos hecho un par de ejercicios muy interesantes, pero súper interesantes. Estos ejercicios ahí, ustedes se dan cuenta que estamos realmente como conjugando, como consolidando todo lo que hemos aprendido y poco a poco nos estamos dando cuenta para qué sirve lo que estamos haciendo. Y bien, ok, una empresa tiene 8 empleados que elaboran tantos paquetes de papas fritas, si me están tantos días, décimas elaboran un paquete. Listo, ok, entonces vamos a hacer un ejercicio muy parecido. Una empresa que produce avena en recipientes 150 elabora 2.500 unidades por turno. ¿Listo? No digamos que trabaja 26 días al mes porque ya sabemos, trabaja 26 días al mes. ¿Listo? Bueno, entonces elabora 2.500 unidades por turno. Perfecto. Listo, entonces elabora 1.500 unidades por turno. Eh, la fórmula, la formulación de la avena. Agua, 25% avena. 25%. Entonces, aquí vamos a colocar el metro cúbico de agua. Cúbico de agua va a valer 15.000 pesos. Tonelada, tonelada. Tiene un costo de 3.800.000. Lisbeth, abre. Lisbeth. Azúcar, 25 metros de azúcar, tonelada, 2.150.000. Un segundo.
primera pregunta. Segunda pregunta. El empaque o tarrito va a valer 150 pesos. ¿Qué utilidad se logra el pensamiento de cada unidad? Se vende 1.500 pesos. ¿Cada cuántas centésimas se elabora? Listo. Y la tercera pregunta es la siguiente. Profe, Sí, estos son como los ejercicios que estábamos haciendo anteriormente. O más sí, o menos en qué cambian, profe. O son casi idénticos. sí, sino que aquí estamos ya hablando pues de las centésimas. Ah, vale, profe. Ajá. Bueno, aunque en el anterior caso también. Sí, 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 sí. Dame un segundo y este le dejamos de tarea de tran. Continuamos. Sino que este es el que consolida todo. ¿Qué le da utilidad en cada cuántas centésimas se logra? Sí. Hacemos un crédito. Sí, es igual a nosotros, sino que este ya consolida más cosas. Esta máquina produciría. Ujú, buenísimo. Puro ejercicio de parcial. Y hacer, bueno, y cuarto hacer las gráficas, ¿no? Perfecto. Uy, buenísimo.
Perfecto, actual y propuesto. A ver, un momentico. Ujú. Sí, ¿qué nueva utilidad? ¿Y cada cuántas centésimas elaboraría una unidad si hacemos un crédito? O sea, ahí, plum, está perfecto. Listo. Con eso finalizamos el tema anterior. ¿Dónde metemos? Pues todo, consolidamos todo ahí. ¿Listo? No, profe, espere un momentico. Vale. Profe, ¿Qué hubo? son 3.800.000, ¿cierto? En la vena. No sé. Es que le hace falta un cero ahí, ¿A dónde? en el de la vena. Sí. Ajá, sí, perfecto, gracias.
¿Ya la copiaron? ¿Listo? Alejo, Brian, ¿listo, Oscar? Muchachos, Lisbeth. Ok, listo. Entonces ya vamos entonces a repasar desde acá. Esa planta, ese ejercicio consolida una gran cantidad de cosas y se van a dar cuenta cuando lo desarrollen. Entonces, miren, en el tema de tiempos, se hace muy importante tener en cuenta algo, que son las tareas. La tarea en este caso del ejercicio es elaborar una unidad o un lote de unidades de avenas, de avena en tarritos de 150 centímetros. Los tiempos, para identificar los tiempos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las tareas. ¿Qué es una tarea? Una tarea está compuesta por elementos. Entonces, escribamos. Tarea. Una tarea está compuesta por varios elementos. La conforman. Esos elementos. Uy, dame un segundo. Una tarea está compuesta por varios elementos que la conforman. Por ejemplo, un marcador. Voy a buscar un marcador que debo tener por acá. Un segundo. Aquí lo tengo. Vamos a ver si lo observan ustedes. Entonces vamos a ensamblar un marcador. Aquí lo tengo. Este marcador está compuesto por varias cosas. La primera de ellas cuerpo metálico. Por dentro tiene felpa y tinta. Aquí tiene la punta y aquí tiene la tapa.
Vamos a decir que está compuesto por esos 4 elementos. La tarea es ensamblar un marcador. Está compuesto por 4 elementos. Una tarea está compuesta por varios elementos que la conforman. Ejemplo. Esa es la tarea. Los elementos son elemento 1, verso metálico, cuerpo metálico, elemento 2, felpa y tinta, elemento 3, la punta, elemento 4, la tapa. Pues colocar la tapa. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Tenemos la tarea y los elementos. Tenemos la tarea y los diferentes elementos. A partir de ahí, vamos a decir que cada tarea tiene una descripción y cada elemento tiene una descripción también. Los elementos tienen un inicio y tienen un final. Los elementos tienen un inicio y tienen un final. Y la tarea es básicamente lo que vamos a hacer. Profe, devuélvalo un momento, por favor. Le tomo una foto que no alcance a copiar completo. Dale, dale. Bueno, ahí dice Dariani, pero es Lisbeth, ¿cierto? Sí, profe, Lisbeth Ariani me llamo. Bien. Gracias, profe. Ya, perfecto. Entonces la tarea es ensamblar un marcador. Estamos inventando el ejercicio. Tenemos el elemento 1. El elemento 1 es el cuerpo metálico. Entonces el elemento 1 es
Inicia cuando el operario toma y oprime cuando el sello. Entonces, el cuerpo metálico inicia cuando el operario toma la caja donde están los cuerpos metálicos, lo toma con la mano derecha y le oprime el sello que lo marca. Entonces aquí está la marquita. Entonces, tenemos solamente esta parte que es el cuerpo metálico. Él lo toma con la mano derecha y lo oprime el sello que lo marca. Ahí está la marquita, lo pueden observar de pronto. Y ahí se ve, ¿no? Entonces ahí tiene un inicio y tiene un final. Elemento 2. Felpa y tinta. Cuando está marcado, cuando está marcado el cuerpo metálico, lo toma con su mano dominante. Puede ser la derecha o izquierda, ¿no? Cada trabajador. Lo toma con su mano dominante, entre paréntesis el cuerpo metálico, e introduce la felpa. Enseguida presiona el cartucho para vaciar la tinta. Y lo mantiene. Y lo mantiene en posición vertical 5 segundos. Así. Posición vertical. 5 segundos. Elemento 3. Cuando ya ha bajado la tinta a la felpa, el operario introduce su mano a de las puntas
Bien. Enseguida enrosca la punta. Y revisa. Bien enroscado. Y elemento 4. Una vez se haya enroscado, una vez se haya enroscado la punta en el cuerpo metálico, metálico, entonces nos acabamos de dar cuenta que una tarea está compuesta por elementos, que cada elemento tiene un inicio y un final, y que el final de la tarea, el final de ese elemento es el inicio del siguiente elemento. Eso significa que podemos nosotros decir que cada uno de esos elementos tiene un inicio, un final y una característica importante donde efectivamente cada uno de esos procesos que se siguen está claramente definido y es la concatenación, digamos, es como el encadenamiento de un elemento con el otro. Eso nos hace entonces pensar que efectivamente tenemos todo un ciclo compuesto específicamente por un procedimiento. La unión o la cantidad de elementos son los que conforman la tarea, un elemento detrás de otro.
Pero ¿cómo podemos entonces definir esos elementos? Esos elementos los definimos cuando nosotros conocemos el proceso y entendemos que cada elemento tiene un inicio y un final, que el final de un elemento es el inicio del otro. ¿Y cómo creen ustedes que deberíamos tomar ese tiempo en el cual el trabajador debe entregarnos un elemento? Antiguamente, por allá yo les hablé en la primera clase que en Inglaterra, los trabajadores, hombres, mujeres y niños, trabajaban 16 horas al día. Y el empleador les exigía una cuota de entrega, o sea, tiene que entregarme 100 unidades al día. Y a la hora que termine se tenía que ir. Luego, por allá en el año 1903, si mal no estoy, eh, pues nace la Asociación o la Organización Internacional del Trabajo, donde dice que los niños deben trabajar solamente 14 horas al día y no 16, y deberían descansar un día a la semana. O sea que eso era una esclavitud terrible. Organización Internacional del Trabajo. Con el paso de los años, se llegó a lo que es hoy, 48 horas de trabajo a la semana. Pero en Europa y en Estados Unidos y Canadá, solamente se trabajan 40 horas a la semana. Nosotros trabajamos 48. Así las cosas, podemos entonces decir que han ido mejorando las condiciones laborales del trabajador, pero esas condiciones laborales del trabajador se ven afectadas por unos factores ambientales. Y esos factores ambientales inciden en la producción. Esos factores ambientales inciden en la producción. ¿Y cómo inciden en la producción? Pues efectivamente, no es lo mismo trabajar en Ipiales que trabajar en Barranquilla. Entonces podemos nosotros decir que en Barranquilla se hace más difícil trabajar, por ejemplo, que en Ipiales. ¿Por qué? Porque en Ipiales pues hay friecito, bien sabroso y todo eso. Y en Barranquilla hay un calor increíble, una humedad supremamente alta. Y de igual forma podemos decir que hay un desgaste del trabajador superior al que habría de pronto en Ipiales. Y si a eso nosotros le sumamos, si a eso nosotros le sumamos que estamos trabajando en actividades con altas temperaturas, se hace más difícil trabajar en Barranquilla que trabajar en Ipiales. Por ejemplo, un trabajador que labora al lado de un horno, pues no rendirá lo mismo en Barranquilla que en Ipiales. Bueno, no digamos Ipiales porque pues son dos extremos. Vamos a decir que en Popayán estamos a 21 grados. Entonces, es la temperatura entre 18 y 21. Es la temperatura ideal para los trabajadores porque no hay un desgaste mayor con relación a los factores ambientales que inciden directamente en el desarrollo del trabajo de esa persona. Podemos entonces decir que los factores ambientales influyen directamente en la productividad. Pero ¿cuáles son esos factores ambientales? Hablamos de una gran cantidad de cosas como por ejemplo altas temperaturas, como por ejemplo ruido, como por ejemplo humedad, como por ejemplo si el trabajo es repetitivo y monótono, como por ejemplo si hay que hacer fuerza, como por ejemplo si hay polvo en el ambiente, como por ejemplo si hay humedad en el ambiente, como por ejemplo si hay gases, si hay malos olores, si hay ruido, si hay factores que de una u otra manera pueden llegar a causar una desconcentración en el trabajador. Entonces, acabamos de ver la tarea que está compuesta por elementos, pero hay unos factores que influyen en eso. Y hay otra cosa interesante, y es el tiempo que nosotros vamos a tomar. Cuando hago referencia al tiempo, entonces decimos que es todo un estudio.
que es todo un estudio que se llama estudio de tiempos. Pero antes de meternos a ese estudio de tiempos, vamos a decir que existen unos factores ambientales. Aquí tenemos a un trabajador y sobre ese trabajador vamos a decir que hay una influencia externa que puede llegar a ocasionar pues una gran cantidad de pérdidas de tiempo, también unos riesgos que toma el trabajador. De igual forma, no le podemos exigir a un trabajador lo mismo a un trabajador en Barranquilla que a un trabajador en, digamos, en Popayán, cuando hay altas temperaturas, cuando hay humedad, cuando hay suciedad, cuando hay polvo en el ambiente, cuando hay olores ofensivos, cuando hay tal vez monotonía en el trabajo. No es lo mismo. Entonces son unos factores que se llaman factores ambientales que inciden directamente en la producción. Factores ambientales que inciden en la producción. Esos factores están incidiendo sobre el trabajo de esa persona. ¿Cuáles van a ser esos factores? Vamos entonces, El clima. el clima. Son una gran cantidad de factores, claro, la lluvia, la humedad, todo eso. Entonces tenemos una clasificación. Está dividido básicamente en tres, donde decimos que la primera se va a llamar tensión física provocada por la naturaleza del trabajo. Esa va a ser la primera. ¿Ustedes alguna vez han tenido un profesor que tenga mala ortografía? ¿Sí o no? ¿O no? Alejo, ¿has visto un profe con mala ortografía o no? Como un profe. ¿Has visto alguna vez un profesor que tenga mala ortografía? ¿O todos tienen buena ortografía así como yo? Pues es que creo que tengo mejor ortografía yo que los profesores. ¿Que A veces tienes, se me van. que tienes mejor ortografía tú? No, profe, que a veces se me van como que más a mí las malas palabras escritas que los profesores. Pues por lo Ah, general siempre tienen buena ortografía. sí, ¿cierto? Siempre tenemos como buena Sí. ortografía, sí, eso es bueno. Sí, fíjate que es la primera vez que hago esta pregunta. Tensión física. Entonces, la primera es tensión física provocada por la naturaleza del trabajo. La segunda es tensión física provocada por las condiciones del trabajo. Tensión física provocada por la naturaleza, por las condiciones del trabajo. Y la otra se llama tensión mental.
Listo. Ahí las tenemos. Tenemos esas tres. Nos vamos con la primera. Esta primera vamos a llevárnosla por acá abajo. Tensión física provocada por la naturaleza del trabajo. Alejo, ¿y el niño quién es este hermanito? No, profe, mi sobrino. Tu sobrino, vení pasando para saludarlo. Venga para acá que el profesor lo quiere saludar, chino. ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? Me lo profe. ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Cuántos años tienes? ¿4? Mira, sí, 4. ¿Cuántos años tienes? Tiene 5, sino que ya le dio pena. Efectivamente, la niñez es la parte más bonita y como más sin tanta cosa como lo tiene la vida. Muy bien. Entonces, tensión física provocada por la naturaleza del trabajo. Tensión física provocada. Entonces hablamos de fuerza ejercida en promedio, postura, vibraciones. A ver, fuerza ejercida en promedio. Hablamos de la primera. ¿Qué se llama la fuerza en promedio? Eso es algo muy fácil de promedio. Esa fuerza ejercida en promedio es efectivamente algo como muy sencillo de tener en cuenta o de apreciar. Y es básicamente como por ejemplo cuando nosotros llevamos cuando por ejemplo nosotros llevamos eh, a ver una carga durante 10 segundos y nos devolvemos con las manos vacías durante otros 10 segundos, entonces la fuerza ejercida en promedio pues va a ser 5. ¿Cómo se hace eso? Entonces sería fuerza ejercida en promedio de ida 10 segundos, 10 kilos durante 10 segundos, más 0 kilos durante, digamos, 8 segundos. Entonces, encontramos esa relación, fuerza ejercida en promedio. Buscando un ejemplo que tenga, sino pues no lo tengo. Entonces, mira, tenemos un trabajador, fuerza ejercida en promedio. Entonces, un amigo que lleva una caja. La caja pesa 20 kilogramos. Y lo lleva caminando durante 10 segundos. Se devuelve esta persona, digamos, trayendo, hagámoslo así, mira. Se devuelve esta persona trayendo otros 20 kilos y se demora 8 segundos. ¿Cuál es la fuerza ejercida en promedio ahí? Durante los 18 segundos. ¿Cuál va a ser la fuerza ejercida en promedio, muchachos? Lleva 20 kilos y trae 20 kilos. 20, profe. Claro, 20, sí. Ajá, efectivamente. Pero si esa persona, entonces la fuerza ejercida en promedio pues va a ser. Entonces pongamos aquí fuerza ejercida en promedio. Así igual, 20 kilos por 10 segundos sobre 18 segundos más más 20 kilogramos por 8 segundos sobre 18 segundos. ¿Eso cuánto nos da?
voy a hacerla más bonita que ahora. Seguramente tanto pues la van haciendo. Profe, ¿por qué lo divide sobre 18? Es la suma del tiempo de ida y el tiempo de venida. 18 horas. 18 segundos. ¿Cuánto yo alejo? ¿Cuánto te dio? Es un momento, profe. Un 20, profe. Sí, sí, la 20. Con esa formulita nosotros vamos a 10 segundos para que nosotros veamos sobre 18 segundos, que es el tiempo total. Más 20 kilogramos de regreso. Yo sé dónde es. ¿Y ve bien? Entonces nos da 20 kilogramos de fuerza. Listo, bueno. A eso es que nos hace referencia. Bueno, a eso es que nos hace referencia la fuerza ejercida en promedio, pero también tenemos unas tablas que vamos a aprender a manejarlas, pero después. Listo. Y si hacemos otro ejercicio, de pronto con la misma vocación del anterior ejercicio, y aquí en vez de 20 kilogramos, vamos a decir que fueron 15. Y aquí en vez de 10 segundos, pues fueron 8 segundos. Y aquí fueron 12 segundos. Y trajo de regreso, no sé, 12 kilogramos. 12 kilogramos, entonces ahí podemos establecer o hacer otro ejercicio donde, pues, cuánto nos va a dar. Nos va a dar como 15. Como 15 kilogramos. ¿Cuánto nos da eso? Profe, da 13.2. 13.2, perfecto. Después está 13.2 kilogramos. Como fuerza ejercida en promedio durante esos 20 segundos.
Listo, muchachos, cuéntenme a ver. Oscar, ¿todo bien? Ania, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Profe, a mí me dio 15. ¿Te dio No sé. 15? Yo no sé, pues yo en la cabeza lo hice, me dio 15, pero sin calculadora. No, en Michon yo no lo hice, sino que lo... No sé, Oscar, hacelo, porfa. Alejo, repetilo el ejercicio, a ver. 15 por Profe, 8. pues a mí me da lo mismo porque son, bueno, el primero son 15 Ajá, por 8 sobre 20, que ok, sería 12 más 8 queda 20. Eso ajá, más 12 por 12 sobre 20 ujú, y me da 13.2. ujú, perfecto. 13.2, ok. Muy bien. 13.2 kilogramos. Ok, bueno. 13.2 en rojo. Ok. Entonces, esa es la primera. Entonces, mira, lo que estamos viendo es un capítulo grande que se llama Tensión física provocada por la naturaleza del trabajo. Y en esa está fuerza ejercida en promedio. Vamos a colocar esto. Voy a escribir esto grande. Esto va a ser un capítulo un poquito grande. Tal razón. ¿Dónde vamos a colocar aquí? Vamos a escribir que 1.01 va a ser fuerza ejercida en promedio. Páginas. Vamos con 2.0 va a ser postura. Postura. Pero eso lo vamos a ver después con unas tablas. Postura. 3 vibraciones. Por todo eso vamos a tener nosotros unas pérdidas de tiempo, digamos. Digamos unas vibraciones. Vibración 4. Ciclo breve. 5. Ropa molesta. Profe, ¿Mm? disculpe, lo que está escribiendo corresponde a tensión física provocada por la naturaleza del trabajo. Sí, mírala, aquí está. Tensión física provocada por la naturaleza del trabajo. La primera es Ajá. fuerza ejercida en promedio. Profe, y otra cosita. Sí, Sino que yo estaba haciendo este ejercicio donde usted le cambió ¿cómo se llaman? Los valores. Y a mí me da 10,8. Yo no sé por qué. este de Ajá. acá, el de Sí, 13. profe. Mira, entonces resulta que, ¿cuántos son los segundos que se demoran irse en llevar la carga de 15 kilos? 8. 8. 8. ¿Y cuánto se demora devolviéndose? Ahí se tiene en cuenta, ¿se suma o Sí, solamente los 12 segundos? sí, sí, se tiene en cuenta la suma de ir y volver, que va a ser el denominador. 20. Eso, 20. Entonces, mira, 15 kilogramos de ida durante 8 segundos sobre el tiempo total más 12 kilogramos que Ajá. trae de regreso en 12 segundos sobre el tiempo total, que es 20, nos da 13.2. Hazlo, hazlo. A ver, lo voy a repetir. No. En 15. Amor.
¿Listo? Entonces la primera, de la tensión física provocada por la naturaleza del trabajo, la primera es fuerza ejercida en promedio. La segunda, postura, vibraciones, ciclo breve y ropa molesta, viene a ser la última. Eso lo vamos a ver luego, pero quiero comentarles entonces postura. No es lo mismo una Ya, persona, profe. ¿sí? No es lo mismo una persona sentada aquí que trabajando debajo de un carro, por ejemplo. Es más difícil aquí. O por ejemplo, estando en una máquina, aquí está la persona en una máquina y está arrodillado aquí funcionando con la máquina. Entonces, cada uno de esos tienen efectivamente una calificación diferente. Tiene una calificación diferente y esa calificación ¿para qué sirve? Esa calificación nos va a servir para poder colocarle un tiempo adicional sobre el tiempo que nosotros vamos a calcular o a tener presente. Entonces, la tensión física provocada por la naturaleza del trabajo es la primera, fuerza ejercida en promedio, la segunda, postura, la tercera, vibraciones, la cuarta, ciclo breve y la otra, ropa molesta. En cuanto a postura, yo les comento esto, pero esto es a manera de información porque luego lo vamos a trabajar. Ustedes no se preocupen ahorita por entenderlo. ¿Listo? Simplemente a manera de información. Postura significa esto que les acabo de mostrar. Vibraciones. No es lo mismo un trabajador laborando aquí sentado como están ustedes a una persona que está trabajando igual pero sobre una superficie que está vibrando. No es lo mismo. Entonces es mucho más difícil cuando hay una superficie vibrando. Ciclo breve significa que la persona, por ejemplo, la que está ensamblando el marcador, si lo hace cada 2 o 3 segundos un marcador de eso, eso se llamaría ciclo breve. Para hacer toda la tarea en 3 segundos. Ciclo breve y la persona pues psicológicamente se afecta. Y ropa molesta hace referencia a los elementos de protección personal, a las botas, a los respiradores, a las gafas para protección sobre partículas, a las que si tiene de pronto un mandil o un peto, que si tiene de pronto un overol en vez de un pantalón y una camisa. Entonces, todas esas cosas van sumando puntos que al final del ejercicio vamos a tener presente, sino que simplemente esos son los factores ambientales. Esos son los factores ambientales que inciden en la naturaleza y en las condiciones de trabajo. Tensión física provocada por la naturaleza del trabajo es la primera. Pero espérame. Ay, Dios mío. Un segundo. Espérame un segundo. Un segundo, muchachos. Un segundo, muchachos. Un segundo. Yo trato de hacer aquí una cosa. Eso, aquí están los factores ambientales. Esos factores ambientales son, primero, tensión física provocada por la naturaleza del trabajo. Y entonces es la que acabamos de ver ahorita, ¿cierto? Con la cabeza, háganme así, sí. ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Bien. Ok, factores ambientales que influyen en esos tiempos que vamos a tomar. Miren, habíamos hablado en un inicio de unos tiempos. Y aquí tenemos entonces esos tiempos, empezamos a hablar de centésimas y todo eso, y luego nos dimos cuenta que existían unos factores que también se veían afectados por el tiempo, factores ambientales. Esos factores ambientales se ven afectados por el tiempo. Ahora, sigamos hablando de esas tensiones físicas provocadas por las condiciones del trabajo. En otras palabras, miren, usted aquí tiene un reloj. Usted no le puede decir al trabajador, entrégueme 100 unidades al final del día, sino que tiene que hacer todo un estudio de tiempos. Y ese estudio de tiempos no solamente involucra un cronómetro, sino también el análisis de las condiciones ambientales. Esas condiciones ambientales están divididas en tres: tensión física provocada por la naturaleza del trabajo, tensión física provocada por las condiciones de trabajo y tensión mental en el trabajo. Son unas tablas que la Organización Internacional del Trabajo nos da. Ya repetimos, cuando hacemos referencia a tiempos, uno tendería a pensar que es solamente el tiempo del cronómetro, pero no. Tenemos también esos factores ambientales. Quiero saber cómo están Anier,
Lisbeth, Alejandro Vivas, Jason. Jason, Alejandro Vivas, cuéntame cómo están. Bien, profe. Bien, profe. Ujú. ¿Es claro lo que estamos haciendo? De mi parte, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, mira, pero vamos a repetirlo, ¿listo? Vamos a repetir entonces lo que estamos haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo efectivamente es lo siguiente. Estamos en una parte que se llama tiempos. Esos tiempos, esos tiempos tienen una esencia y la esencia es poder conocer cuántas unidades podemos exigirle al trabajador sin ser injustos. Para eso tenemos que hacer todo un estudio de tiempos y ese estudio de tiempos lo hacemos básicamente a partir de el cronómetro, efectivamente, pero ese cronómetro tiene todo un estudio también, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y tiene unos factores ambientales. Esos factores ambientales los podemos llamar tensión física provocada por la naturaleza del trabajo, tensión física provocada por las condiciones y tensión mental en el trabajo. La primera, que es tensión física provocada por la naturaleza del trabajo, hacemos referencia a la fuerza ejercida en promedio, a la postura, a las vibraciones, al ciclo breve y a la ropa molesta. El segundo, tensión física provocada por las condiciones del trabajo. Esa tensión física provocada por las condiciones de trabajo hace referencia básicamente a los siguientes temas. La temperatura, la humedad, la ventilación. Gases, polvo, suciedad y presencia de agua. Ahí la tenemos. ¿Ya la copiaron? Pero eso no lo entendamos ahorita, que lo vamos a ver después ampliamente. Ahorita no nos interesa. Continuamos. Por último, tenemos la tensión mental.
Por último tenemos la atención mental. Y esa atención mental tenemos concentración o ansiedad, monotonía, atención visual y ruido. Ahí los tenemos. Yo sé que es difícil de entender lo que acabamos de escribir, pero en 5 minutos ya lo vamos a entender el para qué sirve para eso. Entonces, listo, muchachos, pónganle cuidado. Ya resulta que tenemos unos factores ambientales, tenemos un tiempo. Entonces, ya vamos a ver para qué sirve todo lo que estamos haciendo. Vamos a decir, entonces, resumen. Necesitamos conocer un tiempo, y ese tiempo se va a llamar tiempo estándar. Ese tiempo estándar es el tiempo en el cual un trabajador elabora una unidad. Tiempo estándar. Elabora una unidad de un producto. Listo. Ese tiempo, entonces le decimos, vea, según el estudio de tiempos, usted tiene que elaborar una unidad cada tantos centésimas.
está compuesto por otras dos cosas. Por algo que se llama tiempo básico más tiempo suplementario. Igual al tiempo básico más tiempo. Bien, tiempo básico más tiempo suplementario. ¿Pero qué es eso? Partimos de la base de que el tiempo estándar es el tiempo en que el trabajador elabora una unidad de un producto. Tiempo básico más tiempo suplementario va a ser el tiempo estándar. ¿Pero qué es eso? Todavía no lo sabemos. Tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. ¿Qué es eso? Todavía no lo sabemos, pero ya lo vamos a conocer. Vamos a acordarnos que tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. Acabamos de ver algo muy interesante que eran estas tensiones o estos factores ambientales. Estos factores ambientales son muy importantes. Estos factores ambientales son súper importantes. Esos factores ambientales son lo mismo que el tiempo suplementario. Es igual al mismo tiempo suplementario. En otras palabras, jóvenes, es un tiempo que se le da al trabajador por tener unas condiciones ambientales adversas en el trabajo. Tiene tanta temperatura, entonces se le da tantos segundos de más o tantas centésimas de más. Esas condiciones suplementarias, tiempos suplementarios, son los mismos factores ambientales. Son los mismos factores ambientales. Tiempos suplementarios son los factores ambientales. Y el tiempo básico nace de algo que se llama estudio piloto. Nace de algo que se llama estudio piloto. Entonces esta mañana Leslie me decía, profe, pero eso ya lo vimos. Efectivamente, ya lo vimos, ya vimos lo anterior. Y estábamos simplemente afinando a través de un ejercicio lo aprendido anteriormente. Y ahora estamos viendo algo nuevo, algo súper interesante y muy bonito. ¿Pero qué es? Ya lo vamos a ver. Decimos entonces que ese tiempo estándar Decimos entonces que ese tiempo estándar es el tiempo en que el trabajador elabora una unidad de un producto. Tantas centésimas. Tiempo estándar.
Miren lo interesante. Entonces, estamos arrancando con el tema de tiempos. Este tema de tiempos es increíblemente importante. Es todo un super capítulo. Aquí lo tenemos. Y este supercapítulo, como decimos, tiene un origen, y el origen son las centésimas. Ese es el origen de todo. Y aquí lo tenemos, las centésimas. Ese es el origen de todo el estudio. Entonces, empezamos a hablar de centésimas, pero también nos dimos cuenta que dependiendo de la temperatura, de la humedad, de la fuerza ejercida en promedio, podíamos entonces entrar básicamente a exigirle a un trabajador determinadas unidades, pero esa exigencia estaba directamente relacionada con todo un estudio de tiempos que se llama tiempo estándar. Y para llegar al tiempo estándar, decimos que tenemos que analizar qué es el tiempo básico y qué es el tiempo suplementario. Empezamos por lo más sencillo, que es el tiempo suplementario, y decimos que son unos factores ambientales que influyen en el trabajo del hombre, en el desarrollo de su labor. Así las cosas, vamos a decir que por factores ambientales vamos a tener un porcentaje. Entonces, tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. Póngale cuidado. Tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. ¿Listo? Está perfecto. Lo entendemos. Entonces, miren, el tiempo suplementario, decíamos que es un porcentaje que se le da al trabajador sobre el tiempo básico. Vamos entonces a decir que por fuerza ejercida en promedio, vamos a decir que por temperatura, por polvo en el ambiente, por suciedad, por agua en el ambiente, vamos a las tablas de la OIT, nos van a decir que vamos a tener un tiempo suplementario de un 20%. 20% de tiempo suplementario. Eso nos lo entregan unas tablas, que lo vamos a ver luego. Este capítulo lo vamos a ver luego. ¿Estamos? No lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver luego. Y esto es un ejemplo. Ejemplo. 20%. Lo dio un 20%. Ejemplo. Y vamos a decir como ejemplo también que el tiempo básico nos dio 5.000 centésimas. 5.700 centésimas. Eso significa entonces que el tiempo estándar, ¿cuánto es? Entonces en la suma, el 20% de 5.700 por 2, 10, da 10.350. No, da 1.350, entonces daría como 6.000, bueno, no sé, ¿cuánto da? 7.050. 6.840. Es la respuesta del tiempo estándar. Tiempo estándar. Tiempo estándar sería, ¿cuánto Alejo? 6.840. Sí, ¿Sí? profe. A nivel de
de un ejercicio sencillito que estamos haciendo. Un ejemplo, un ejemplo. El ejemplo nos dice, tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. Hemos dicho que, como ejemplo, el tiempo suplementario es 20%. ¿De dónde sale ese 20%? De unas tablas que lo vamos a ver luego. No las vamos a ver en esta clase, porque hoy nos estamos enfocando en la entrada del tema de tiempos. Y decimos que el tiempo básico arrojó un resultado de 5.700 centésimas. Entonces el tiempo estándar va a ser 5.700 más el 20% de 5.700, lo cual nos da 6.840. Y ese 20% da, ¿cuánto, Alejo? ¿1140? Sí, profe. Ajá. Por 0.2 igual. ¿Mil qué? ¿1140? Sí, profe, 1140. Entonces, mira, gracias. Entonces, 1140 más 5.700. Ese valor. Perfecto. 5.700 más 1.140 nos da 6.840. A eso es que vamos a llegar. A eso es que vamos a llegar ahora. ¿Listo? Voy a repetirlo. Voy a repetir qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer. En el momento estoy hablando de algo muy por encima del tema que vamos a ver. Eso es de lo que trata esta clase. Y que nos vayamos ambientando al tema de tiempos. Arrancamos entonces la clase diciendo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que compromete todo. Y Leslie con toda razón dijo, profesor, ya lo vimos. Sí, perfecto, ya lo vimos. Pero entonces quiero que nos concentremos en eso y que le demos el último brochazo y que, ¡pum!, digamos, qué chévere. Todo lo que hemos aprendido. ¿Cierto? Eso es una maravilla. Ese ejercicio resume toda la cantidad de clases que hemos visto antes. Perfecto. Decimos entonces que una tarea. ¿Qué es una tarea? ¿Qué es una tarea? Y entonces decimos una tarea. Es algo muy interesante. ¿Cuál es una composición, efectivamente, de unos elementos? ¿Qué es una tarea? Una tarea está compuesta por unos elementos. ¿Pero qué son esos elementos? Y yo me levanté y me fui, efectivamente, por un marcador y les dije, mire, este marcador que tengo por aquí va a ser nuestra tarea. Y esta tarea está compuesta por 4 elementos. Y ¡plum! Yo desarmé el aparato y les dije, miren, estos son los 4 elementos. ¡Qué chévere! Aquí dijimos que una tarea es ensamblar el marcador y nos dimos cuenta que cada uno de estos elementos tiene un principio y tiene un final. Miren, miren lo interesante. Tiene un principio, inicia cuando tal cosa, el operario toma la caja, y tiene un final. Entonces dice que lo toma con la mano derecha, lo oprime el sello y lo marca. Pero también nos dimos cuenta que el final del elemento 1 es el inicio del elemento 2. Míralo. Y nos dimos cuenta que el elemento 2 tenía un final. Hasta que baje, quiere decir aquí. Hasta que baje. Hasta que baje la tinta a la felpa. Mira, este inicio es el final de este. Y este final es el inicio de este otro. Así observamos que estos elementos tienen una característica muy importante. Y esa característica es que tiene un inicio, que tiene un final, y que la suma de todos los elementos es lo que conforma la tarea. Pero nos dimos cuenta que había algo que era muy importante.
Y ese algo importante eran unos factores ambientales que incidían directamente en la fabricación de esas tareas. Esos factores ambientales eran algo importantísimo. Esos factores ambientales eran algo que era una cosa increíble. Y esos factores ambientales eran lo que básicamente estaban conformando algo que no lo conocíamos, pero que sabíamos o intuíamos que existía. Unos factores ambientales que directamente estaban influyendo en el trabajo del hombre. Ah, caramba. ¿Y esos factores ambientales qué son? Nos vamos entonces a ver qué eran los factores ambientales. Y eran los tiempos suplementarios. Mírenlos. Factores ambientales. Aquí están. Factores ambientales. Aquí estaban esos factores ambientales que eran tiempo suplementario. Profe, pero ¿cómo así que esos factores ambientales que esos factores ambientales eran efectivamente un tiempo suplementario? Pero ¿cómo así? Sí, imagínense que aquí tenemos a un trabajador que está trabajando en Ipiales y a otro que está trabajando en La Guajira. Entonces el de Ipiales, por temperatura, pues no va a tener problema, pero el de La Guajira sí. Y si estamos nosotros haciendo arepas al lado de un horno, entonces hay que darle más porcentaje de factores ambientales, o sea, por temperatura al trabajador de La Guajira. Entonces va a producir menos unidades el de La Guajira que el de Ipiales. ¿Por qué? Porque va a estar sofocado el de La Guajira, haciendo arepas, por ejemplo. Entonces tenemos, el de La Guajira tendrá un 30%, por ejemplo, de factores ambientales en tiempo suplementario, pero eso lo vamos a ver después. Porque esta es una tabla, es simplemente una tablita. Esto no no le pongan mucho cuidado ahorita, ni se preocupen por entenderlo. Simplemente que sepan que es un porcentaje, no es más, un porcentaje que le pone sobre el tiempo básico. O sea, que decimos, y vamos a recordarlo hoy, vamos a recordar que ese tiempo básico hace parte de todo el estudio que vamos a hacer. Decimos entonces que el tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. Quiero que nos acordemos de eso. Por favor, repitámoslo todos. Tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. Y el tiempo suplementario es un tiempo que se le regala al trabajador, digamos, o que se le calcula al trabajador para que él tenga un reposo y pueda entonces restablecer su esfuerzo físico. Vamos a repetir todos que el tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. Hablamos con micrófono, muchachos, acuérdense que el profe es escuelero, pero el profe tiene una especialidad en pedagogía. A ver, no soy. 1, 2, 3. Dale, Leslie, dale. Bueno, a ver. El tiempo estándar es igual al tiempo básico, que corresponde al estudio piloto, más el tiempo suplementario, que corresponde a los factores ambientales. Eso, perfecto, perfecto, perfecto. Lisbeth, te oigo. Ay, Lisbeth, te oigo. Lisbeth, dale. ¿Qué me decía, profe? Repite que el tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. Profe, así rápido, no, que no lo entendí. Repíteme lo que está en el tablero, mira. Dice tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. Tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. Listo, listo. Oscar, ¿qué es el tiempo suplementario? Es un tiempo que se le regala al trabajador para que se recupere. No se le regala, sino que se tiene en cuenta. ¿Sí estamos? ¿Sí me oyes, Oscar? Muchachos. Entonces, básicamente, lo que significa es
Eso, lo que hemos visto el día de hoy es que tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario, que el tiempo suplementario es un tiempo que se calcula y que se le entrega al trabajador, digamos, en el estudio de tiempos, para que él tenga tiempo para recuperarse por la temperatura, por la humedad, por la suciedad, por el polvo, por la postura, por las vibraciones, por todo eso que vimos hoy. Entonces, decimos que no es lo mismo. Mira el ejercicio que vamos a hacer. Tenemos 5.700. Tiempo estándar es igual a tiempo básico más tiempo suplementario. Venga, voy a hacer una cosa. Un segundo. Tiempo básico es igual a tiempo estándar más tiempo suplementario. La página nueva. Listo, aquí lo tenemos. Y entonces vamos a decir que en Barranquilla, por ejemplo, cuidado, por favor, indíquenme lo siguiente, díganme lo siguiente. Listo, entonces miren, tiempo básico, tengo 8.700 centésimas de tiempo básico y vamos a tener un 23% de tiempo suplementario en Ipiales y un 35% de tiempo suplementario en Barranquilla. Por favor, díganme cuál es el tiempo estándar en Ipiales y cuál es el tiempo estándar en Barranquilla. Ay, muchachos, los oigo. ¿Y cuántas unidades podemos producir en Barranquilla y cuántas en Ipiales? Profe, repita la pregunta, por favor. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tiempo estándar en Barranquilla y cuál es el tiempo estándar en Ipiales? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas unidades producimos en Ipiales y cuántas unidades producimos en Barranquilla? El estudio de tiempos nos arrojó que el tiempo básico es 8.700 centésimas y que el tiempo suplementario es 23% en Ipiales y 35% en Barranquilla. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál sería el tiempo estándar? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas unidades podemos exigirle al trabajador en Ipiales y cuántas unidades al trabajador en Barranquilla en una jornada? Profe, el tiempo estándar en Ipiales serían de 10.071 centésimas. ¿Y en Barranquilla? 10.701 me dio a mí. Soy mal. Ah, sí, profe, perdón, 10.701 y en la de Barranquilla son 11.745. Espera. ¿11.000? ¿11.000 qué? 745, profe. Perfecto. Muy bien. Número de unidades en cada una. Profe, ¿y el tiempo por unidad cuál sería? Tiempo por unidad sería 10.701 centésimas en Ipiales y Ah, ya. 11.745 en Barranquilla. No te preocupes, estamos ya finalizando digamos que en esta clase de conocimiento del día de hoy. Básicamente, el resultado es ese. Entonces las unidades en Ipiales serían de 269. Eso, espérame un segundo. 269 unidades en una jornada. Y en la otra, y en Barranquilla, Serían de 245. súper bien. En Barranquilla y en Ipiales.
¿Listo? La tarea va a ser 20 ejercicios de esto que tenemos nosotros aquí, ustedes los inventan. ¿Estamos? Simplemente es eso. Esa es la tarea del día de hoy. No significa siempre que en tierra caliente se produce menos que en tierra fría, pero generalmente es más o menos sí. Y ahí tenemos, pues, efectivamente tenemos dos ejemplos extremos de temperaturas. Entonces, miren, la tarea para poder desarrollarla bien es repetir la clase de hoy. Es que la revisemos así como por pedacitos o como sea, para que la hagamos bien chévere. ¿Listo? El secreto de la clase es repetir lo que vimos y analizarlo porque yo sé que varios de ustedes de pronto no la cogieron bien, pero es más sencillo de lo que se piensa. Pero aquí es donde está el secreto, donde está la esencia, la sustancia, el verbo del tema de tiempos en lo que hicimos ahorita. Es simplemente repasar la clase de hoy. Prométame que la repasan y para que podamos hacer el ejercicio bien chévere, ¿les parece? Bueno, jóvenes, les agradezco mucho la clase de hoy y espero que les haya servido. Claro, no saben todavía cómo el profe sacó el tiempo básico y no saben tampoco cómo el profe sacó el tiempo suplementario, pero eso no me importa. Lo que yo necesito ahorita es que conozcan para qué sirve PRUM, que fue el ejercicio que terminamos de hacer hace 5 segundos. El tiempo básico lo vamos a hacer en la siguiente clase, tiempo suplementario también. Eso no tiene ningún misterio ni ningún problema. La clave era efectivamente saber que el tiempo estándar es igual al tiempo básico más tiempo suplementario. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca este ejercicio? ¿Y para qué sirve? Que fue la esencia de lo que acabamos de hacer. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio en 2 minutos? ¿Sí? 2 minutos. El A mismo mí me quedó ejercicio. claro, profe. Sí, dale. El mismo ejercicio en 2 minutos. Pero entonces yo quisiera, de pronto, Alejo, voy a escribir aquí los números y voy a escribir aquí los números y tú explicas cómo se hace el ejercicio. Entonces, 9.800 centésimas. Y aquí tenemos 32% de nipiales, digamos en Armenia. Un segundo. Aquí esto es en Armenia. Y 48% en Bogotá. Entonces, Alejo, por favor, hazlo en un momentico y se lo explicas a los compañeros. Vale, profe. Pues es que es muy sencillo porque es utilizar la fórmula, pues yo lo que hago simplemente es colocar en la calculadora los 9.800 centésimas más 9.800 por el porcentaje, que en Armenia sería 32%, y eso me daría el tiempo estándar en ese departamento. Entonces, para el segundo caso haríamos lo mismo, las 9.800 unidades, que diga centésimas, más las 9.800 por el 48% y me daría el tiempo estándar en, no sé, en lo que diga ahí. Y luego para hallar las unidades, dividimos los 2.880.000 centésimas que tiene un día de 8 horas laborales entre el tiempo estándar de Armenia y no sé si es Bogotá o lo que diga ahí. Y ya tendríamos resultados. Listo, muchachos. Efectivamente, pues así es algo muy sencillo. Y espero que entonces repitan la clase. Yo ahorita la subo entonces a YouTube y es así de sencillo como lo explicó Alejandro. ¿Preguntas, inquietudes, muchachos? Para mí ya quedó claro, profe. Pues en este Listo. ejercicio dan el tiempo estándar para uno da 12.936 Eso, y para perfecto. otro. Haniel, perfecto. Listo. Jason, Haniel, Brian, Lisbeth, ¿todo bajo control? Ok, listo. Voy a subir la clase entonces a YouTube. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente clase. Chao, muchachos. Ya, profe, que esté Vale, bien. profe, que está ahí. Chao, chao, chao.